Gracias por acompañarnos nuevamente en estos tiempos de reflexión sobre la palabra en medio de la crisis. Me ha parecido que a medida que las cosas han ido avanzando, a medida que la situación está complicándose a nuestro alrededor, como que todo tiende al equilibrio. Como que muchas personas están perdiendo la oportunidad, o más bien perdiendo el interés de buscar en la palabra las respuestas a esta situación. Y creo que están perdiendo la oportunidad de encontrar tesoros en medio de esta crisis. A veces tenemos que recordar que hay momentos en nuestra vida en los que todo lo que creemos que teníamos está perdido. Momentos en los cuales parece que aquellas cosas en las que estaba fundada nuestra esperanza se vienen a tierra. Situaciones en la vida en las que nos sentimos rodeados de escombros, de lo que quedó de una familia, de un trabajo, de una relación, de nuestra salud. O momentos como los de hoy, cuando los restos de un futuro que pronto se interrumpe por el impacto de COVID nos deja sin normalidad, sin oportunidad de socializar, sin un futuro claro. Hay ocasiones en la vida en las cuales nos encontramos tan solos, tan desamparados y tan desesperados que creemos que no hay nadie más en el mundo, o al menos nadie más que sufre como nosotros. Hoy el mundo como lo conocíamos ha desaparecido y ha dado paso a una escena dantesca donde posan caídos en el suelo los sueños, las esperanzas y para algunos hasta la confianza en Dios. Es natural sentir que todo se ha perdido, que ya no hay esperanza, que ya no tenemos nada más que hacer en medio de aquella basura que quedó de lo que creíamos que era parte de nuestra vida, o la vida misma. Cuando levantamos los ojos, lo único que vemos a nuestro alrededor es basura y despojos. ¿Qué más se puede encontrar en esos escombros? Bueno, en mayo del 2012 murió un hombre llamado Guillermo Rachte. Guillermo era un basurólogo egresado de Harvard, un hombre que encontraba la historia de los hombres entre la basura. Viajó por todos los continentes buscando una nueva lección y él encontró oro, como él decía, en medio de la basura. Rachte pudo confirmar que hay más que basura en esos escombros. Hay recuerdos, hay esperanzas perdidas y muchísimos sueños enterrados en medio de los escombros. Nosotros, el día de hoy, podemos buscar tesoros en medio de estos escombros, tesoros en medio de la crisis. Y no sería la primera vez que nosotros diéramos con ellos. Ya la historia ha registrado momentos como estos, momentos de estupor cuando se cayeron cosas que creíamos firmes, las cosas que llegamos a considerar inconmovibles. Jeremías y todos sus contemporáneos del reino de Judá experimentaron una situación similar allá por el año 600 antes de la era cristiana. Ellos consideraban al templo de Salomón el símbolo de su nación, de la presencia de Dios en la tierra, y lo consideraban inconmovible. Nunca en sus peores pesadillas podían imaginar una postal sin la figura del templo. Tal sentimiento se comprueba en Jeremías 26:11 cuando decretan muerte para el profeta por el hecho de haber profetizado la caída del templo. Pero el templo fue destruido completamente. Y al igual que las Torres Gemelas en el 9/11, los vuelos internacionales el día de hoy, o la posibilidad de asistir a los templos y capillas, todo estaba perdido. Los incrédulos ojos de los judíos vieron caer el templo y con él el fundamento de su orgullo, de su confianza, de su fe nacional que tenían. Sin duda los judíos de aquella época entenderían bien los sentimientos que nosotros estamos experimentando el día de hoy. Jeremías tuvo mucho tiempo para buscar un tesoro en medio de los escombros. Dios le permitió que fuera llevado cautivo. Le dejó morando entre las rocas caídas, entre las ruinas de la ciudad. Y ahí, junto con los olvidados, Jeremías pudo experimentar. Jeremías vivió entre los ancianos que morían de pie en las calles, entre los niños que exhalaban sus últimos suspiros en los brazos de sus madres. Ahí moró, viendo los bellos rostros de los príncipes marcarse por el sol y las arrugas. Les vio surgir los huesos, vio a los sacerdotes quedarse muertos en el campo cuando salían en busca de comida.
Jeremías, por cierto, tuvo mucho tiempo para buscar tesoros en medio de la crisis. Y Dios le guió a encontrarlos. Y lo más interesante es que Jeremías nos dejó el mapa escrito para que nosotros, en momentos como estos, podamos salir en su búsqueda y encontrarlos también. El mapa del tesoro se encuentra en el libro de Lamentaciones. Son 5 de los poemas más tristes que nosotros podemos encontrar en la Biblia. No fueron escritos con tinta. Sin duda algunos de estos versos fueron escritos con lágrimas, como leemos en el capítulo 1, versículo 16. Por esta causa lloro, y mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el Consolador, que da reposo a mi alma. Otras estrofas, sin duda, fueron escritas con sangre que fluía de sus entrañas, como leemos en el capítulo 2, versículo 11, cuando dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por la tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Los 2 primeros poemas son igual de sombríos. Describen con tremenda realidad el sufrimiento del pueblo. Este capítulo es un acróstico de 22 letras del abecedario, como dando idea de que no faltó nada al sufrimiento del pueblo. Los 4 tesoros que Jeremías encontró en esta crisis los encontramos precisamente en el capítulo 3 de este libro. Es un canto de esperanza en medio de la más profunda tristeza, de la amargura, del estupor de la caída y del dolor de la derrota. Es un canto tan dulce como el del pájaro espino, que su canto se perfecciona a medida que le hieren más las espinas que le tienen atrapado. El primer tesoro comienza con las siguientes palabras en el versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Con estas palabras descubre delante de nosotros la actitud del hombre ante la crisis. Nos enseña cómo ve la aflicción el hombre y en especial cómo reaccionamos a ella. Es un tesoro, por cierto que lo es, porque nos da la oportunidad de hablar con un experto, alguien que sabe cómo será nuestra reacción en medio de la crisis. En el versículo 2 dice: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Confundido, como quien entra en un cuarto oscuro y además le han movido todo. Versículos 7 al 9 nos muestra que en medio de una crisis nosotros experimentamos soledad. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada y torció mis senderos. Él se encuentra en soledad, como metido en un laberinto de piedra. Esa soledad tan profunda que siente que aún Dios ha cerrado los oídos a sus plegarias. La tercera forma como nos sentimos es asediados, como leemos en los versículos 10 al 12. Fue para mí como un oso que acecha, como un león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entensó su arco y me puso como blanco para su saeta. Asediado, como perseguido por fieras, como un blanco móvil al que se dirigen todas las flechas de dolor que se lanzan en el pueblo. La cuarta característica que muestra este experto de cómo nos sentimos nosotros cuando enfrentamos una crisis es desesperado. El versículo 18 dice: y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Tan desesperado que hasta va perdido la confianza en Dios. ¿Se ha sentido usted así por acaso en medio de esta situación? ¿Se siente así? Pues déjeme decirle que es un tesoro para usted, porque nos muestra que no es el primero que sufre. Y sobre todo le recuerda que hay quien lo conoce, hay quien conoce el sufrimiento y que puede ayudarlo, que puede compadecerse de nosotros. Esto nos hace recordar lo que leemos en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos invita y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El segundo tesoro comienza en el versículo 19 con estas palabras. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Con estas palabras, Jeremías descubre delante de nosotros el carácter de Dios que no cambia, aun cuando nosotros estamos en medio de la crisis. Este segundo tesoro lo encontró dividido en 3 partes. Y lo dice con palabras tan profundas que a través de la historia han inspirado a poetas y músicos para transformarlos en canciones. Escúchelo atentamente, versículos 22 al 27. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno es Jehová para los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde la juventud. Dios es misericordioso, es la primera característica que Jeremías resalta. Su misericordia es tan grande que se renueva cada mañana y tiene una porción de ella que está reservada para usted y para mí. No para darnos lo que nosotros merecemos, sino para darnos lo que necesitamos. Dios es bueno, es la segunda característica. Porque nos acuerda que la aflicción de los que en Él esperan, que Él les provee salvación. Es la bondad de Dios la que encamina al hombre pecador por la senda del arrepentimiento y la confesión. Esto significa buscar el bien del otro en cualquier circunstancia. Y la tercera característica que nos da de Dios es que Dios es compasivo. Que Dios no rechaza para siempre al pecador, ni lo aflige voluntariamente, y tampoco aprueba la injusticia de aquellos que lo oprimen por causa de la maldad, como vemos en los versículos 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Se encuentra usted así en medio de esta crisis? Este es el segundo tesoro para usted. Como dice el versículo 31, en esto recapacitaré en mi corazón para volver a tener esperanza en medio de esta crisis. El tercer tesoro comienza en el versículo 37 que leemos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Con estas palabras, Jeremías nos descubre que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Que nada pasa sin su consentimiento. Que Él está en control de todo, que nunca se equivoca, que Dios siempre nos da la dosis necesaria de la medicina para lo que nosotros necesitamos. En primer lugar, nos recuerda que Dios permite lo malo y lo bueno, y que Él tiene un propósito en cada una de las cosas que hace. En el capítulo 3, versículo 38, dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Al leer esto, nos recuerda lo que dice Jeremías también en su carta, ya en el capítulo 29, 11, y nos recuerda que aún en la situación más estrecha, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos al final el fin que esperamos. En segundo lugar, el propósito de Dios que permite la crisis en la vida de los hombres es porque quiere, al fin de todo, volvernos a Él. Escuche lo que dice que es el más hermoso poema en los versos 40 al 42. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú lo perdonaste. Es lo que
Vemos en este pasaje lo que Jesucristo responde también a los que cuestionaron acerca del asesinato de unos judíos junto al altar o de aquellos que murieron cuando cayó una torre sobre ellos. Él les dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El momento de crisis siempre es un momento para examinar nuestro corazón, para aceptar la invitación que el Señor nos da de ponernos a cuenta con Él. Y en tercer lugar, nos recuerda esta tercera lección que Dios tiene una medida para nuestro sufrimiento y que no permitirá que se pase esa medida. El versículo 31 nos dice: porque el Señor no desecha para siempre. Es como que Dios hubiera marcado en nuestras vidas una línea como la línea Plimsoll que tienen los barcos. Esta línea que les asegura que no deben cargarse más de eso ni ir más vacíos de lo que marca esa línea Plimsoll. De la misma manera, Dios sabe cuánto podemos resistir. Y no deja, como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que seamos tentados o probados más allá de esta línea, sino que con cada tentación y prueba nos da la salida. Dios tiene un propósito, pero tiene una medida para nosotros. Los hombres, usted y yo, fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Es por nuestra rebelión que nosotros nos hemos apartado, pero Dios quiere hacernos volver a su lado. ¿Aceptará la invitación que en medio de esta crisis Dios le está haciendo? De venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El cuarto tesoro comienza con el versículo 55 con estas palabras: invoqué tu nombre, oh Jehová. Invoqué tu nombre, oh Jehová. Con estas palabras nos recuerda que Dios trae consuelo y liberación en medio de la crisis. Este verdaderamente me parece que es el tesoro supremo que encontramos en los escombros de una crisis. Es el más profundo. Es como un lazo, como un moño que completa el regalo de estos tesoros cuando Él responde a nuestras preguntas. En primer lugar dice: invoqué a Jehová desde la cárcel profunda. Y aquí lo que nos muestra Jeremías es que no hay montaña tan alta que Dios no sea capaz de allanar para alcanzarnos. No hay barranco profundo que no sea capaz de rellenar. Ninguna crisis es capaz de separarnos de aquel que es la fuente de nuestra esperanza, como vemos en el versículo 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Así es nuestro Dios. No existe lugar en el universo donde su diestra y su poder no puedan alcanzarnos. En segundo lugar, el siguiente versículo dice: oíste mi voz, no escondas tus oídos al clamor de mis suspiros. Jeremías también nos enseña que Él es capaz de escucharnos donde quiera que estemos, cualquiera que sea nuestra situación. A mí me encanta este verso porque mire cómo termina ahí en el versículo 56. El clamor de mis suspiros. ¿Lo ve ahí? Dios es capaz de escucharnos aun cuando por causa de la angustia y la aflicción lo único que salga de nuestra boca son puros suspiros. Pero termina de una manera apoteósica en el versículo 57 cuando dice: te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Wow, Jeremías concluye diciendo una de las verdades más grandes y una de las frases de más esperanza que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Jeremías termina diciendo: en el día de la angustia te acercaste a mí y me dijiste, no temas. Es Dios quien se acerca a nosotros en nuestro auxilio en medio de la crisis. Lo que nosotros debemos hacer es poner nuestra atención para saber de dónde el Señor está llegando. Sí, mis queridos amigos, queridos hermanos, compañeros de milicia, podemos encontrar tesoros en medio de la crisis.
Pero son esos tesoros los mismos que encontró Jeremías y los dejó escritos para nosotros en este hermoso poema, que puede ser el resumen de lo leído el día de hoy. Yo les animo a memorizarlo, para que a partir de hoy, este sea el pasaje de su vida. Y déjenme saber cómo trabaja en ella. Hay tesoros en medio de la crisis. Porque en el día de la angustia me dijo: no temas. Aunque te encuentres confundido, aun cuando te sientas solo y pierdas aún la esperanza en Dios. En el día de la angustia, Él me dijo: no temas. Acuérdate que soy misericordioso, que soy bueno y compasivo. En el día de la angustia me dijo: no temas. Yo tengo un propósito para todo lo que hago. Yo busco restaurar el corazón de los hombres. En el día de la angustia me dijo: no temas. Yo te puedo escuchar aun cuando tu voz sea un suspiro, aun cuando estés en lo más profundo de la cárcel. Yo estoy listo para salvarte y para decirte en medio de la crisis: no temas. Termino compartiendo con ustedes un soneto que he escrito que se llama La fragilidad de la vida, con la esperanza de que ustedes puedan reflexionar en lo que esta crisis está haciendo para nosotros. Nos está poniendo al límite, para darnos cuenta que cuando llegamos a ese punto, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Lo único que podemos hacer es ir a la palabra en busca de estos tesoros, como los 4 que he compartido. El soneto dice de la siguiente manera: la vida es como un pabilo que titila, una pluma que se sostiene en el viento, o como la hierba que vive un momento y de un instante a otro se apabila. Así es. Cuando la vida parece que se hila y que uno tiene bajo control todo evento, de pronto sucede algo y en un momento la vida, como un tren, se descarrila. Cuando algo de esto nos sucede y de pronto las circunstancias nos derriban y la fragilidad de nuestra vida exhiba, entonces, con el tiempo que aún se nos concede, no hay otro lugar a donde ver sino hacia arriba. Y dejemos que Dios nuestra vida reescriba. Que el Señor le permita seguir el ejemplo de Jeremías y escudriñar en la palabra para encontrar los tesoros que Él tiene reservados para usted en medio de la crisis. Le invito a orar, le invito a reflexionar un momento, le invito a darle gracias al Señor por ponernos en esta situación. Amado Padre Celestial, yo quiero agradecerte por este maravilloso pasaje de la Escritura. Porque en medio de tanta tristeza, Señor, surge de pronto un canto de esperanza. Porque en medio de tanto dolor, nos recuerda que tú siempre estás en control de todo. Señor, quiero darte gracias, porque nos has puesto a todos en medio de esta crisis. Y Señor, es mi oración que cada uno de los que están viendo este video puedan detenerse, puedan tomarse el tiempo y hacer lo que corresponda para buscar en la palabra los tesoros que tú les reservaste, que solo los pueden descubrir en medio de esta crisis. Señor, oro por aquellos que no tienen la oportunidad de acercarse a la palabra, que tú les proveas, Padre Celestial, de tu Espíritu para que puedan abrir sus ojos y entenderla. Por aquellos que no te conocen, Señor, para que puedan en este momento hacer una decisión personal de recibirte en su corazón. Y por aquellos que en medio de la crisis se han desanimado, Señor, fortalece sus corazones y que con los últimos hálitos de sus fuerzas y de su vida vuelvan a la palabra y encuentren estos tesoros. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestra oración. Gracias por habernos escuchado aun cuando lo único que salía de nuestra garganta eran pequeños suspiros. Pero gracias por haberte acercado con nosotros
y decirnos: no temas, en ti confiamos, Señor, en ti esperamos gozar de estos tesoros que descubramos en medio de la crisis. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.